Saben que ya nos estamos quedando, bueno, ya sabemos que nos quedamos sin presupuesto para tantas cosas, pero ahora sin presupuesto también para un desfile militar, el tradicional desfile militar del 9 de julio. Pero esto no se da porque sí. Esto se da en el medio de unas idas y vueltas que tienen que ver precisamente con un aumento de salarios que no condice con la realidad a las Fuerzas Armadas, que no es justamente igual al de las Fuerzas de Seguridad. Por eso los reclamos. Y seguramente, ante algunos reclamos durante el desfile, como está acostumbrado el presidente Mauricio Macri, dice, bueno, por las dudas no lo hago. Justamente estamos con Maxi Bares, ¿puede ser? Sí. Maxi, ¿cómo te va? Para hablar un poquitito sobre este tema. Gracias por estar aquí. Contanos. Gracias a usted. Sí, yo soy Maximiliano Bares, soy delegado de ATE del personal civil de las Fuerzas Armadas. Nosotros somos civiles, no somos militares. Sí. Trabajamos, sí, en institutos. Yo, por ejemplo, soy de la obra social de las Fuerzas Armadas, pero hay compañeros que trabajan en hospitales, médicos, etcétera, etcétera. Nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo que tenemos cada vez peores condiciones laborales, nos están recortando derechos que venimos usufructuando desde hace muchísimo tiempo, con sueldos cada vez más bajos, nos han agregado horas de trabajo, más de la mitad de los compañeros ganamos por debajo de la línea de la canasta de la pobreza, por eso hemos realizado tenemos muchísimos contratados, compañeros, incluso yo soy contratado, tenemos muchísimos compañeros contratados. Por eso hemos hecho distintos reclamos y hemos llegado a la situación de estar en estado de alerta y movilización. Estamos discutiendo a nivel nacional, van a realizarse asambleas en distintos lugares de trabajo. Ya hemos realizado asambleas acá en varios lugares de Capital Federal para realizar la semana que viene, el día 12, una movilización a la obra social de las Fuerzas Armadas con un paro, para que puedan venir también los compañeros del interior. Esa es OSFA. IOSFA. Instituto de Obras Sociales de Fuerzas Armadas. Sí. Porque vemos que cada vez, un poco el reflejo de lo que se está viendo y lo que están mostrando ustedes, que cada vez alcanza menos el dinero, que empieza a haber trueque. Nosotros tenemos compañeros que ganan muy bajos sueldos y ahora, por ejemplo, el día de ayer, el ministro Duhovne dijo que van a recortar las horas extras. Hay compañeros que no llegan a fin de mes. Cuando hablas de sueldos bajos, Sí. más o menos... Yo te traje, mirá, una foto de mi recibo de sueldo. Sí. O ¿Qué tarea aproximadamente... desempeñas vos? 14.785 ¿Y cuál pesos. es tu función? ¿Y cuál es el Yo soy horario que cumples? administrativo y hago 8 horas por día. 8 horas por día, 14.000 pesos, y en este momento ya se te estarían recortando las horas extras. Allí estamos viendo... Yo no hago horas extras, pero hay compañeros que están haciendo horas extras. Estamos viendo en imágenes la captura de pantalla que da cuenta del sueldo de Maxi por debajo de la línea de pobreza. Sí. Y hay muchos compañeros que ganan menos, inclusive. Ni hablar de la canasta básica. De hecho, tenemos a Gabriel ni hablar de la Solano que... canasta básica. Eso, Gabriel Solano nos puede ayudar a pensar El esto. salario mínimo vital y móvil está en 10.000 pesos No, llega ahora. actualmente. Llega ahora en julio a 10.000 pesos. Y bueno, ya sabemos que para llegar a una canasta básica estamos hablando de una familia tipo arriba de los 20.000 pesos. ¿Gabriel puede con ese sueldo vivir todo el mes? No, a ver, 14.000, usted lo dijo recién, está por debajo del nivel de pobreza. Hoy, pero no es solamente los trabajadores, bueno, es un ejemplo, pero hoy un docente de la Ciudad de Buenos Aires, el ingreso es de 15.000 pesos. Sí, por eso. No es Pero mucha la diferencia. es un punto importante porque uno tenía habitualmente la idea... Si es que no te sacan el presentismo, ¿verdad? Lógico, que es que las personas que estaban por debajo del nivel de pobreza eran los desocupados, lo que se llamaba habitualmente los excluidos. No, hoy tenemos que los trabajadores, una parte sustancial, están bajo del nivel de pobreza. El salario promedio en Argentina es en el compañero. Lo Maxi. dijo otro día la Pastoral Social, en un documento que leyó frente a la gobernadora Vidal, y acá se decía la ministra Stanley. Un jubilado, ¿cuánto gana hoy en Argentina? La mayoría gana menos de 10.000 pesos los jubilados. Sí. Entonces son ingresos que se compadecen con un nivel de pobreza que evidentemente abarca a la mayoría de la clase trabajadora argentina. Maxi, ¿a quién responden ustedes? O sea, ¿quién los contrata? ¿Las Fuerzas Armadas? Sí, en principio nosotros tenemos contratos directos con las Fuerzas Armadas, ahora con el Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas. Pasa que también tenemos una situación de contratos de compañeros de hace más de 25 años, digamos. Esto no es de ahora, No, son bueno, esto de es... los distintos gobiernos que han pasado. Se da en un montón de lugares esto que me está Se dan contando. en un montón de lugares, Sí, 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 eso sí. digamos es la dinámica que está viendo, que
inclusive en momentos donde gobiernos se han ufanado de tener mayores presupuestos, de poder, no han pasado a planta a gran cantidad de compañeros estatales y por eso es que hoy estamos sufriendo, digo, lo de Telam inclusive también tiene que ver con esto, Por ¿no? una razón estratégica y después de la firma del Pacto de Olivos, a Menem se le ocurrió destrozar a las Fuerzas Armadas. Eso lo sabemos, no es Vox Populi, no hace falta que yo lo recuerde. A partir de allí, la caída en el poder adquisitivo, digamos, en los salarios de los militares, incluso de los elementos para trabajar, para defender las fronteras, etcétera, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Cuál es la situación actual de los militares? Porque ustedes están en contacto permanentemente con ellos seguramente. Sí, a ver, nosotros... Perdón. Sí. Más que la situación actual, que la podemos averiguar ingresando a cualquier página de internet, me refiero al ánimo de los militares. Sí, a ver, nosotros tenemos contacto porque trabajamos diariamente. Hay una diferencia sustancial en lo que cobra un soldado voluntario de lo que cobran los oficiales. Eso es una diferencia abismal, inclusive de lo que ganamos nosotros. Hay muchísima diferencia. Y hay malestar, digo, hay malestar en todos los ámbitos. Se refleja ¿Cuánto también. cobra un soldado ya que traes esto a colación? Más o menos. Y aproximadamente están 14.000, 16.000 pesos, depende si es de primera, de segunda, aproximadamente, no sé. Pero bien puntual. más o menos es lo mismo que vos. Sí. Y mencionabas que hay otros compañeros que todavía incluso tienen sueldos más bajos y que sobreviven por las horas extras, que bueno. Sí. Ahora, lo que dijo ayer Duhovne, digo... el aumento que les otorgó el gobierno fue solamente de 8%, como se está diciendo, digo, porque es uno de los motivos por el cual se suspende este desfile militar, que en realidad este desfile militar histórico era histórico en otra época, porque durante 12 años no se hizo este desfile militar, sí se hizo en el año 2016 y 2017. Digo, ¿cuánto fue el aumento real que tuvieron? No, nosotros como estatales estamos en la paritaria de estatales. 15% en cómodas cuotas, eso es otro tema, digo, que también estamos Pero el gobierno hiper debajo de lo que va a ser la inflación y de lo que son las necesidades concretas que tenemos hoy en día. Ayer una compañera me mostró un recibo de gas de 3.800 pesos. Digo, es impagable, no hay forma de poder llegar, no hay forma de poder, si no son entre sueldos de matrimonios, de convivientes. No es además recordar que cuando se habla de achique del Estado, de ajuste del Estado, también se habla de la policía y de las Fuerzas Armadas. No solamente del personal administrativo, de hospitales y educadores. Todo está contemplado en esto, que obviamente es lo que figura en el acuerdo con el Fondo Monetario. De allí que sosteníamos que no es la UNICEF. O sea, estos igual sueldos es van a estar histórico peor. que las Fuerzas Armadas siempre están por detrás. Incluso recordamos movilizaciones, paros muy fuertes que sufrió en su momento Nilda Garré cuando era ministra de Defensa, ¿no? Lo que Digamos, no ocurre- es algo nuevo. Sí, no, Gabriel. usted la información lo explicó muy bien. El aumento salarial que tuvieron las fuerzas de seguridad interior es mayor. Sí. Y tiene que ver con lo siguiente. Patricia Burrich, la ministra con peor visibilidad, según la encuesta que ustedes mostraban, Sí. necesita de la gendarmería, de la prefectura o de las policías provinciales o de la policía federal para la represión interna, como ocurrió en el caso de la desaparición y después la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, en la Panamericana de forma cotidiana. Es decir, que ellos a la fuerza de seguridad que la utilizan para reprimir las luchas populares, le dan un aumento salarial superior a las Fuerzas Armadas. Bueno, Esto es importante A que la se tenga en Fuerza de cuenta. Seguridad que también quiere llevar a la frontera para combatir No, el pero narcotráfico. hay más de una mirada, porque, digamos, si venimos a pretender tener una policía profesional, una fuerza de seguridad profesional, y recordamos episodios como el de Garré y esta historia de siempre, salvo cuando gobernaron los militares, después no nos quejemos, porque es el mismo caso de los maestros que cobran mal. ¿Qué preferís? ¿Un policía que esté tentado por la corrupción o que tenga el salario digno? Porque en realidad ellos sí arriesgan la vida, esto no lo podemos negar. Bueno, Aníbal, perdón, le quería consultar a Aníbal más o menos cuánto cobra un agricultor aproximadamente y cómo hace para sobrevivir. Mirá, decirte lo que cobra un agricultor está relacionada a la rentabilidad que pueda tener el productor en función de lo que produce. Del trabajo. Del trabajo, correcto. Hoy por hoy hay productores que no pueden sobrevivir. Estamos hablando de un rango de productores familiares, no No de la sociedad rural. exactamente. Y en una economía dolarizada, con servicios, como decía el compañero de ATE, que son impagables, cuando si vos sos un productor hortícola
y necesitas riego y tenés que usar bombas para extraer el agua y regar la plantación, y cuando te llegan esas facturas de luz, son impagables para los pequeños productores. Cuando tenés que ir a reponer la semilla, que está dolarizada, cuando tenés que transportar lo que producís a los mercados centrales con los valores que tiene el combustible, bueno, las producciones de la agricultura familiar se tornan inviables. Bien. Maxi, quiero volver con vos porque la ministra Bullrich, lo escribí para no pifiarle ni a una coma, dijo, hay que darle oportunidad a los militares de insertarse en la democracia. ¿Qué quiere decir? La verdad que no sé, habría que preguntarle a la ministra, ¿no? Porque ¿Alguien tiene idea creo de que lo que estamos es en la la democracia. Creo democracia? que tema tiene que ver con Es un eslogan más, ¿no? Es Sí, un camino creo a que la tiene que ver invención. con esta idea del gobierno nacional de utilizar las Fuerzas Armadas en otras tareas, como bien te decía hace un rato, trasladarse a las fronteras para combatir el narcotráfico. En un Para eso principio tiene iban a que ser derogar 1000. un decreto Iban a del ser 1000. expresidente Néstor Kirchner. Pero para eso iban a ser 1000, Sí. pero todavía está en duda. Está en duda. Yo lo considero un hecho peligrosísimo. Porque acá se hablaba de la policía, está clarísimo, creo que no hace falta abundar, que la policía en sus diferentes ramas provinciales está contaminadísima por el narcotráfico. Bien. Santa Fe quizás... Ahora, si el ejército va a hacer un trabajo contra el narcotráfico, además de comisarios narcos, va a haber generales narcos. Sí, bueno. Bien. Eso tengámoslo en cuenta, Maxi, ¿no? ¿podemos mostrar una vez más tu recibo de sueldo o lo que Por mostramos favor. recién en el teléfono y preguntarte, ¿no? A partir de esto y mientras que vemos la imagen en pantalla, si para vos lo peor ya pasó. Lo peor en qué sentido, digamos. Porque yo creo, yo creo que cada vez estamos... A ver se ve? ahí. Ahí. Vos déjalo quieto, vos déjalo quieto que... Perfecto, ahí estamos viendo. Yo creo que cada vez estamos peor. Digo, acá hay responsabilidades políticas de un gobierno que elige pagarle la deuda, que toma deuda, que le paga al FMI y recorta en gastos, digo, en gastos entre comillas, que son los sueldos de compañeros, que son horas extras de los compañeros. Y después también hay responsabilidades sindicales. Digo, yo no sé, la CGT que está haciendo hoy, en vez de estar discutiendo cómo seguir el paro que se hizo, que hubo un acatamiento altísimo que demuestra que hay fuerza para seguir peleando, para seguir para pelear en contra de estas condiciones que cada vez estamos peor, no llama a hacer y a profundizar estas medidas. Yo soy parte de ANCLA, de una agrupación nacional, la corriente sindical del MST. Vamos a estar también el día 12 en la tarde con otros compañeros de distintas agrupaciones de izquierda. El día 12. El día 12 a la tarde, Perfecto. marchando a partir de las 4:30 desde Congreso a Plaza de Mayo, justamente para exigir esto, que se siga profundizando, pero no la crisis, sino que se siga profundizando un plan de lucha para mejorar las condiciones Perfecto. de las malas condiciones que estamos Ahora vamos a atravesando hoy. seguir sobre ese tema. Tenemos más información.